Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos revisando la base bíblica en torno al servicio iniciado por Dios. Hemos visto los ejemplos de Abel, de Caín, de Noé, de Abraham, de Moisés y comenzamos con David. Sin duda, David era alguien que verdaderamente temía al Señor. Él no era como algunos cristianos hoy en día que edifican una iglesia cuando les place, inician una obra cuando les place o sienten el impulso. Piensan que siempre que ellos tengan el dinero y el deseo, y aún cuando se presente una necesidad, ellos pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Sin embargo, en David vemos a una persona que temía a Dios. Aunque él tuvo la oportunidad, vio la necesidad y tenía la capacidad de edificar el templo para Dios, él se detuvo. La edificación del templo parecía necesaria. Así como predicar el evangelio puede parecer necesario o abrir una determinada obra en un lugar puede parecer necesario. Y parecer también algo bueno, y de hecho es algo bueno. Sin embargo, si algo es iniciado por el hombre, Dios dirá, cálmate. Cuando el hombre deja de iniciar las cosas, entonces Dios inicia y da el mandato. Cuando leemos la Escritura debemos ver la luz en estos ejemplos. En el asunto del servicio, nadie puede iniciar nada para Dios. Aunque tenga la capacidad, aunque vea la necesidad y aunque tenga los recursos. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro amor y nuestro corazón. Pero no podemos sobrepasar los límites. Podemos amarle y respetarle, pero no decidir, qué hacer a continuación. Dios es aquel que decide y nosotros debemos esperar en Él. Cuando Él da un mandato, podemos laborar. Debemos amar a Dios y esperar su mandato. Debemos buscar su voluntad y esperar su revelación. Así como los esclavos vistos en el Antiguo Testamento amaban a sus amos y les dejaban que le horadaran la oreja con una lesna junto al poste de la puerta. Nosotros tenemos que centrarnos en esperar el mandato de nuestro amo. Mire allí Éxodo 21:6. Muchos cristianos no solo aman a Dios, sino que también aman a las personas, al mundo y a su familia. Entonces, cuando ellos se vuelven celosos por Dios, ahora cuando vienen a Dios, son muy celosos por Dios, de inmediato desean hacer cosas para Dios. Y esa es mucho de la situación de lo que llamamos el cristianismo hoy en día. La confusión que impera en el cristianismo no es causada por las personas tibias. Las personas tibias no tienen influencia, sino son por los celosos, los activistas, los que supuestamente quieren hacer más cosas para Dios. A causa de su celo por Dios, ellos edifican obra tras obra, edificio tras edificio, capilla tras capilla, ministerios tras ministerios, debido a que aman a Dios. Ellos establecen una escuela aquí, un hospital allá, un centro para restaurar drogadictos, un centro para dar comida a pobres, y una cosa tras otra, y una cosa tras otra. La confusión que impera en el cristianismo, déjenme ver cómo decir esto, sería más leve si menos cristianos fueran tan celosos a Dios o por Dios. La confusión aumenta a medida que hay más cristianos que aman a Dios y son más celosos por Dios, porque se vuelven activistas. Está bien, amados, que amemos a Dios. Está bien que muchos creyentes amen a Dios, pero a pesar de tener el debido amor por Dios, muchos andan en su propio camino, andan en un camino equivocado. Solo debemos amar a Dios, pero no debemos iniciar nada para Dios. En verdad, mire, es de admirar la condición que David tenía delante de Dios. Si David no hubiera temido a Dios, después de haber oído las palabras de Natán, él podía haber pensado, ¿y de qué estás hablando, Natán?
Bueno, Natán, ¿qué malo tiene? Explícame. ¿Qué malo tiene? Yo estoy seguro que esto es algo que Dios se agradaría. Yo quiero hacer un templo para Dios y el mundo lo verá. Y tal vez muchas personas conocerán a Dios. Natán, yo estoy en un palacio, yo poseo dinero, poseo autoridad, tengo todos los recursos, tengo la capacidad. Natán, ¿acaso no ves que hay una necesidad? Y yo quiero cooperar al tomar esta acción. ¿Me vas a decir que esta no es la voluntad de Dios? Quizás David le dijese a Natán, mire, yo sé que tú eres un profeta, pero ¿qué te crees, Natán? ¿Que aquí solo lo que importa son tus palabras? ¿Acaso lo que yo pienso no importa? Sin embargo, puesto que David temía a Dios, no reaccionó ante Natán. Él más bien se detuvo. Poder detenerse no es nada insignificante. El hecho de detener la edificación del templo es un asunto notable. Una hermana santa del Señor que vivió hace muchos años en Inglaterra dijo hace muchos años: el que no puede dejar de trabajar por causa de Dios, tampoco puede trabajar por la causa de Dios. Esta es una buena palabra y cargada de mucha experiencia. David sabía que Dios necesitaba un templo. Pero cuando la palabra de Dios vino a él, inmediatamente paró toda actividad, dejó de laborar. Él se detuvo debido a motivos no relacionados con la necesidad, o no se detuvo por la falta de capacidad, hermano, no se detuvo por la falta de dinero. Él se detuvo porque Dios no quería que él trabajara. El hecho de que David fue capaz de no trabajar para Dios es una grandísima muestra de la espiritualidad de David. Amado, si usted hubiese estado en el lugar de David, ¿se habría detenido? Oh, muchos no nos hubiésemos detenido. Las oportunidades llegarán, pero también nos puede llegar una palabra de Dios diciendo: no debes hacer nada, detente, cambia de planes. Lo único que cuenta es mi plan, mi decisión, y cuando yo lo diga. Muchos llenos de celos por Dios no podrán oír nunca una palabra así. Esta es la razón por la que muchos que envueltos en la obra de Dios, como obreros en la obra de Dios, no pueden trabajar para Él. Que Dios, amado hermano, abra nuestros ojos para ver esto. El hecho de que David se detuviera representa un testimonio doble. Primero, toda obra que se lleva a cabo en el universo debe proceder de Dios y no del hombre. Segundo, lo único que cuenta es lo que Dios hace para el hombre, no lo que el hombre hace para Dios. Lo que el hombre hace para Dios son solamente obras religiosas, obras muertas y obras que desagradan a Dios porque no nacieron en Él. David quería edificar un templo para Dios, pero Dios le dijo que Él le edificaría una casa a David, de lo cual sería establecido entonces el reino. Aún después de que Dios le había dicho esto, David cayó 2 veces. Piensen eso. Primero, él asesinó a Urías y usurpó, ¿se acuerdan? Tomó a Betsabé, la esposa de él. Lee allí 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 2 al 17 y también del versículo 26 y 27. Y segundo, David hizo un censo en Israel. Allí en 2 de Samuel 24, del 1 al 10. Es asombroso que después del asesinato de Urías, Betsabé le dio un hijo a David, Salomón. Y después que Dios disciplinara a David por contar al pueblo según la instrucción de Dios, David le ofreció sacrificios a Dios en una parcela de tierra que después vino a ser el sitio donde se edificaría el templo. 2 de Samuel, versículo 24, allí del 18 al 25, Primera de Crónicas 21:1, Segunda de Crónicas 3:1. Tanto el hijo como el sitio para la edificación del templo fueron el resultado de que David recibiera el perdón de sus pecados. Oh, amado, cuando podamos ver esto y cuando vemos esto a la luz de Dios,
verdaderamente inclinaremos nuestra cabeza y adoraremos a Dios, diciendo, Señor, no somos realmente los que podemos hacer algo por ti, sino que eres tú el que hace algo por el hombre. Debemos aprender en lo profundo de nuestro ser que Dios solo desea nuestra cooperación. Él no necesita que hagamos algo para Él. Mucho y demasiado se nos alienta hoy en la iglesia, casi centrada en un activismo. Y lo que hay detrás es que si hacemos cosas para Dios, ganaremos la bendición de Dios. ¿Acaso eso no son motivos egoístas y naturales? Amados, aun si pudiéramos hacerlo, Dios no lo necesita. Él solo necesita nuestra cooperación. Tenemos que cesar todas nuestras opiniones, decisiones e ideas. Necesitamos dejarle hablar, dejar que Él entre y opere y dejar que Él mande como Señor. Todo lo que debemos hacer es cooperar con Él. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos y definitivamente es muy difícil abarcarlos todos. Sin embargo, veremos dos ejemplos hallados en el Nuevo Testamento. En el monte de la transfiguración, Pedro vio que el rostro del Señor resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron tan blancos como la luz. Recuerde ahí Mateo 17:2. Pedro se sintió motivado en su celo. Y recuerden lo que hizo. Le dijo a Dios, aquí mismo ahora te hago. Vamos a hacer 3 tiendas aquí. O 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Mateo 17:4. Esto muestra, amados hermanos, que cuando nosotros tenemos mucho celo, mucha pasión, mucho amor por el Señor, siempre está acompañado de nuestras opiniones. Si no ponemos un paro allí, estamos atentos, la actividad se irá detrás. Cuando alguien nos ama, nosotros tendremos dificultades, porque las opiniones siempre aparecen cuando alguien nos ama, o a veces tratando de cuidarnos. Aquellos que nos aman siempre nos traen sus opiniones, además de traernos su corazón. En el monte de la transfiguración, tan pronto Pedro vio que el Señor se transfiguró, se sintió bien y sugirió hacer aquellas tiendas o aquella enramada. De inmediato se oyó una voz del cielo que decía, a él oíd. Casi diciendo, Pedro, párate, óyelo a él, deja que él hable. Pedro simplemente aprende a escuchar el mandato del Señor. El Señor Jesús no escuchó a Pedro. Y Pedro no necesitó dar más opiniones ni hacer más decisiones. Quedó callado. No necesitamos, amados, no necesitamos dar opiniones ni mandatos. El Señor Jesús debe dar el mandato. Que nunca olvidemos esto. Cuando Pedro dijo al Señor que él haría las enramadas, una para el Señor, otra para Moisés, otra para Elías, inmediatamente, una voz del cielo dijo, ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oí. Aquellos que sirven al Señor deberemos aprender esta lección. No deberíamos ofrecer opiniones, ideas. Siempre que servimos al Señor, lo que más bien necesitamos es estar callados y escuchar su voz, su mandato. Veremos en el próximo audio otro ejemplo del Nuevo Testamento. Vamos a mirar allí la vida del apóstol Pablo, que sirvió a Dios conforme a la visión que recibió. Gracias y paz, amados.